A ver, imaginemos por un momento que estamos conduciendo un coche de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora. Madre mía, Sí, a toda velocidad. Pero resulta que alguien ha puesto cinta opaca justo encima del indicador de temperatura del motor. qué locura. O sea, no hay ninguna forma de saber si está a punto de fundirse o si, bueno, si puede dar una vuelta más. Parece una imprudencia absoluta, ¿verdad? Totalmente. Un suicidio. Pues fíjate, esto es exactamente lo que hizo casi la mitad del tejido empresarial en España durante una crisis global. Los datos de las fuentes que analizamos en la sesión de hoy son demoledores. Ya lo creo. Entre los años 2020 y 2021, entre el 40 y el 46% de las empresas ni siquiera realizaron evaluaciones de riesgos psicosociales. Y ojo, que existe una ley que obliga a ello desde 1995. O sea, no es algo nuevo. Exacto, no es ninguna novedad. Y claro, esto viene de una tendencia previa. Ya en 2017, 6 de cada 10 trabajadores españoles decían sentirse estresados. Y a nivel global, en 2020, casi la mitad reconocía sufrir un estrés continuo. Claro. Y a ver, estos no son números abstractos, son motores a punto de fundirse. Por eso, bueno, damos la bienvenida al alumnado a este espacio de análisis de SciMap. Hoy, nuestro objetivo no es dar una definición de diccionario sobre el estrés laboral. No, eso no sirve de mucho. Exacto. Bajo nuestro lema de entender para no memorizar y aprender haciendo, vamos a desmontar toda su maquinaria, entender cada engranaje y ver qué ocurre realmente en la mente de un profesional bajo presión. Es que el problema de fondo con esos datos no es solo la falta de previsión de las empresas. Es una cuestión cultural muy, muy profunda. O sea, la sociedad actual ha naturalizado el estrés hasta el punto de que, bueno, lo hemos convertido en un símbolo de estatus. Sí, el típico estoy súper liado, no tengo tiempo de nada. Exactamente. Se asume que alguien muy ocupado y estresado es alguien importante, productivo. Pero, a ver, las agencias europeas de salud y seguridad llevan años alertando de que esto es un mito insostenible. Normalizar el estrés conlleva unos costes sistémicos monumentales. Brutales, claro. A nivel empresarial, dispara el absentismo, desploma la productividad. Y a nivel médico, pues genera problemas cardiovasculares y musculoesqueléticos muy severos. O sea, operar a ciegas sin evaluar los riesgos psicosociales es como ignorar una fuga de agua en los cimientos de un edificio. Ya, cuando el daño es visible en la pared, la estructura ya está comprometida. Exacto. Ya es tarde. Pero bueno, para entender cómo esa estructura se viene abajo, creo que ayuda mucho mirar de dónde viene la palabra. Porque el término estrés no tiene su origen en la psicología. Curiosamente no. No nació en un diván. Hans Selye lo importó directamente de la física y, bueno, de la ingeniería de materiales. Si pensamos, por ejemplo, en un puente de hormigón. Ajá. Un puente diseñado para soportar 100 toneladas. Y cada día le metemos 200. Pues el puente al principio aguanta, ¿no? Claro, cede un poco, pero resiste. Se dobla imperceptiblemente, pero esa presión continua, esa fuerza externa, eventualmente altera su estructura molecular y el material cede, se rompe. La psicología tomó esta imagen para explicar lo que le ocurre a la mente frente a las altas exigencias. Y el puente es un excelente punto de partida, desde luego, pero es fundamental entender cómo la ciencia ha tenido que sofisticar esa idea. El estudio académico del estrés ha pasado por 3 grandes enfoques, porque claro, la analogía del puente se quedaba corta. Normal, sí. En los años 50, precisamente con Selye a la cabeza, el estrés se entendía puramente como una reacción biológica, lo que se llamó el síndrome de adaptación general. Que sonaba muy médico, muy clínico. Totalmente. Él observó que el cuerpo, ante una amenaza, pasa por 3 fases ineludibles. Primero, la alarma. El sistema nervioso simpático se dispara, se libera adrenalina, cortisol, el corazón se acelera. El susto inicial, vamos. Eso es. Luego llega la segunda, la fase de resistencia. El organismo intenta adaptarse a esa amenaza y, bueno, mantener el nivel de alerta, lo cual, por cierto, consume una cantidad brutal de energía metabólica y cognitiva. Claro, el cuerpo no está diseñado para vivir en alerta constante. Exacto. Y por eso, si la amenaza no desaparece, llega la tercera fase, que es el agotamiento. Las reservas se vacían y el sistema colapsa. Es biología pura y dura. A ver, claro, tiene lógica. Pero hay un fallo enorme en usar solo la biología para explicar lo que nos pasa hoy en día. ¿Ah, sí? Sí, porque un puente de hormigón no tiene sentimientos, ni expectativas, ni miedos.
O sea, un puente no se estresa el domingo por la tarde pensando en los camiones que van a cruzar el lunes por la mañana. Qué buena metáfora. Y ahí radica precisamente el punto ciego de ese primer enfoque. Y fue lo que motivó el cambio en los años 80. Los investigadores se dieron cuenta de que la biología no lo explicaba todo. Claro. Así que pasaron a un segundo enfoque, ver el estrés como un estímulo. Empezaron a catalogar exhaustivamente los eventos del entorno. Como hacer listas, ¿no? Eso es. Intentaron crear escalas objetivas donde decían, pues un atasco de tráfico tiene un valor de 10 puntos de estrés, un ruido constante en la oficina vale 20 y un despido vale 100. Asumían que el evento externo contenía el estrés en sí mismo. O sea, pensaban que un atasco estresa exactamente igual a alguien que llega tarde a una reunión crucial que a alguien que va escuchando música de camino a sus vacaciones. Exactamente. Eso es un error de cálculo masivo. Masivo. Ignoraban por completo la subjetividad humana. A ver, una misma reestructuración corporativa puede ser un desastre absoluto para un empleado y a la vez una oportunidad de ascenso magnífica para otro. Totalmente. Por eso, hoy en día operamos bajo un tercer enfoque, que es el modelo de interacción. El estrés no es lo que ocurre en el entorno, ni es solo la respuesta del cuerpo, es un desequilibrio. Un desequilibrio. Sí, nace del choque entre las demandas que impone el ambiente y los recursos de los que dispone el individuo para hacerles frente. Es una negociación constante. Fíjate, esto cambia por completo la perspectiva, porque si es una negociación, significa que la activación del cuerpo no tiene por qué ser siempre destructiva. Claro. O sea, si el mecanismo físico es el mismo, el cortisol, la adrenalina, el pulso alto, cabe preguntarse si todo el estrés es el enemigo a batir. ¿Existe alguna situación donde esa respuesta biológica sea realmente útil en el trabajo? Sin duda. Y aquí la investigación actual hace una distinción vital. Tenemos el distrés por un lado y el eustrés por otro. Distrés y eustrés. Eso es. El distrés es el estrés tóxico, el malo. Es el que experimentas cuando una situación sobrepasa absolutamente tus recursos y, sientes que no tienes ningún control sobre ella. Te genera ansiedad, bloqueos, ira. El que todos conocemos, vamos. Exacto. Pero, por otro lado, está el eustrés, el estrés positivo. ¿Positivo? Sí, ocurre cuando te enfrentas a un desafío exigente, pero percibes que la situación te favorece o que tienes las herramientas para superarlo. Ese eustrés es el motor de la motivación humana. No sé, es lo que te hace dar el 100% en una presentación importante. Exactamente. Activa la concentración, mejora el rendimiento y te da un sentido de propósito. Es la diferencia entre sentir que una ola te va a ahogar o sentir que tienes la tabla adecuada para surfearla. Vale, me gusta esa imagen de la balanza. Entonces, tenemos este modelo actual basado en un desequilibrio. Si queremos que, quienes nos escuchan entiendan por qué un trabajador termina ahogado y otro surfeando, tenemos que ver qué pesos van en cada plato de la balanza. Muy importante eso. En un lado están las exigencias, lo que llamamos demandas. Normalmente pensamos en esfuerzo físico o estar 8 horas frente al ordenador. Pero a nivel académico, ¿de qué tipo de demandas estamos hablando? A ver, las demandas no son solo tener una pila de papeles en la mesa. En la literatura las categorizamos en 4 grandes bloques. Vale. Primero están las demandas de la tarea en sí. Cosas como la sobrecarga cuantitativa, tener que hacer mucho en muy poco tiempo, pero también la sobrecarga mental por complejidad. O, fíjate, su opuesto absoluto, El aburrimiento. la rutina paralizante. Hacer siempre lo mismo desgasta enormemente por falta de estímulo. Claro. Tiene sentido. Luego están las demandas sociales. Aquí entra el aislamiento o tener que lidiar con un conflicto de roles, que es, por ejemplo, cuando un jefe te pide que reduzcas costes, pero el otro jefe te exige que aumentes la calidad sin darte más presupuesto. Un callejón sin salida corporativo. Madre mía. Totalmente. El tercer bloque son las demandas organizacionales. Y aquí el factor más destructivo suele ser la inseguridad laboral. Ese terror continuo al despido. Eso te mina por dentro. Y el cuarto bloque, para terminar con este lado de la balanza, son las demandas extraorganizacionales, donde la frontera entre el trabajo y la vida personal se desdibuja, creando conflictos de conciliación. O sea, llevarte los problemas del trabajo a casa o viceversa. Eso es. Todo esto suma peso en la balanza. Pero espera,
Quiero detener el análisis aquí un segundo y cuestionar algo sobre el primer bloque. Has mencionado tener una alta carga de trabajo como un factor de desgaste. ¿Sí? Pero, a ver, hay profesionales de alto rendimiento que florecen precisamente cuando tienen agendas imposibles, proyectos gigantescos. Si el eustrés existe, tener mucha presión no puede ser un camino directo al colapso siempre. Y haces muy bien en detenernos aquí, porque esa es una observación clave que ha reformulado la teoría hace poco. Ahora dividimos las demandas en dos subtipos muy diferentes, las demandas reto y las demandas amenaza. Reto y amenaza. Vale. Asumir la dirección de un proyecto complejo o tener una alta carga de trabajo puntual son demandas reto. Cuestan energía, claro. Pero te motivan. Exacto, estimulan, te hacen crecer profesionalmente y derivan en eustrés. En cambio, las demandas amenaza son obstáculos estériles. ¿Cómo cuáles? Pues políticas internas absurdas, un software que falla constantemente, interrupciones cada 5 minutos o tener que aguantar a un cliente abusivo con una sonrisa. Estas no aportan nada, solo te erosionan. Ya. Y supongo que el verdadero problema es cuando combinas las dos, ¿no? Ahí has dado en el clavo. Un proyecto exigente es un reto que motiva. Pero si le añades un software que se cuelga y un jefe caótico... ¿Qué son las amenazas? Exacto. Entonces el reto pierde su valor estimulante y todo se convierte en distrés agudo. Las amenazas envenenan a los retos. Vale. Entonces, para contrarrestar todo este peso, pasamos al otro lado de la balanza. Los recursos laborales. Y, a ver, no estamos hablando de que la empresa ponga un futbolín en la sala de descanso. Ay, por favor, no. El futbolín, las tazas con frases motivacionales, eso no sirve de nada si falla la base. Ya. Es poner tiritas. Los recursos laborales reales son herramientas estructurales y operan en las mismas 4 dimensiones. A nivel de tarea, el recurso estrella es la autonomía. O sea, poder decidir cómo haces tu trabajo. Exacto. El margen de maniobra. Otro es el feedback genuino. A nivel organizacional, hablamos de oportunidades reales de promoción. A nivel social, un liderazgo constructivo y el apoyo de los compañeros. Eso es un amortiguador de estrés brutal. Claro, saber que no estás solo. Y por último, a nivel extraorganizacional, políticas de conciliación que de verdad funcionen. Sin estos recursos, cualquier demanda se vuelve inmanejable. Entendido. Ahora bien, este esquema parece muy matemático, ¿no? Demandas por aquí, recursos por allá. Sí, sobre el papel es muy limpio. Pero en el mundo real pasa una cosa fascinante. Tú coges a 2 empleados que trabajan en la misma oficina. Mismo supervisor, mismo sueldo, mismo horario. La balanza externa es idéntica para los dos. Ajá. Sin embargo, en menos de un año, uno acaba pidiendo la baja por ansiedad severa y el otro acaba de proponer un proyecto súper innovador. Si la empresa les da exactamente lo mismo, la diferencia tiene que estar en lo que el trabajador trae de su propia casa, ¿no? Absolutamente. Y aquí hay que ser muy cuidadosos para no caer en culpar al trabajador, ¿eh? Claro, no es decirle a la víctima que es culpa suya. Para nada. La empresa tiene la obligación legal de equilibrar demandas y recursos. Pero a nivel psicológico, la balanza no opera en el vacío. Está condicionada por lo que llamamos los recursos personales, ¿Lo que llevas puesto? lo que llamamos la mochila. Es el bagaje cognitivo y emocional de cada uno, y es lo que determina cómo vas a interpretar tu entorno. ¿Y qué llevamos en esa mochila? Porque a veces, conceptos como ser positivo suenan un poco vagos en un contexto científico. No son nada vagos, créeme, tienen métricas precisas. Uno de los elementos que más pesa en esa mochila es la autoeficacia. Que no es solo tener buena autoestima. No, es la convicción profunda basada en la experiencia de que tienes la capacidad de organizar y ejecutar las acciones necesarias para manejar una situación. O sea, ver un problema y pensar, ¿puedo resolver esto? Eso es. Quien tiene alta autoeficacia ve un problema técnico a resolver, no un abismo. Otro componente vital es la resiliencia. La capacidad de rebotar. De recuperar tu línea base tras una perturbación, sí. Y luego está lo que llamamos el capital psicológico positivo. Ese término es muy interesante. Es un constructo que une la autoeficacia, el optimismo, entendido como atribuir causas realistas y superables a los problemas, la esperanza dirigida a metas y la resiliencia. Todo esto filtra la realidad de la oficina. Y claro, el resultado de la fricción entre la oficina y esa mochila es lo que produce los extremos que vemos en la sociedad. Si la mochila está vacía y la empresa no da recursos frente a altas demandas, Se abre la puerta a consecuencias muy oscuras. no es solo estar cansado el viernes por la tarde.
Hablamos de síndromes devastadores. El más estudiado, sin duda, es el burnout, el síndrome del trabajador quemado. Que mucha gente confunde con estar simplemente agotado, ¿verdad? Exacto. Pero el burnout clínico es una triada, o sea, son tres cosas. A ver, Implica un agotamiento emocional total, sí, pero viene acompañado de una profunda sensación de ineficacia profesional y, lo más interesante a nivel psicológico, de cinismo. cinismo. Sí, el individuo empieza a tratar a los clientes o a los compañeros de forma fría, desapegada, y no lo hace por maldad, ¿eh? Es un mecanismo de defensa. Exacto. Es un cortafuegos. La mente dice, no voy a invertir más energía emocional en este pozo sin fondo. Una estrategia de supervivencia llevada al límite. Y junto a esto vemos otras patologías, claro. El workaholism es adicción destructiva al trabajo. El mobbing o acoso psicológico. Y, el tecnoestrés. El tecnoestrés. Con la normalización del teletrabajo se ha vuelto una pandemia propia. La imposibilidad de desconectar bloquea cualquier fase de recuperación biológica. ¿Es que el teléfono no para de sonar? Nunca. Y los costes son reales. Insomnio crónico, inmunodepresión, depresión clínica. Pero bueno, para entender el panorama completo hay que mirar también el lado luminoso. Claro. Cuando la balanza se inclina a nuestro favor. Cuando los recursos superan a las demandas o cuando gestionamos bien los retos, el resultado es el engagement laboral. El estar comprometido y enchufado. Sí, experimentas un nivel alto de vigor, dedicación absoluta y entras en ese estado de flow. Pierdes la noción del tiempo porque tus habilidades están perfectamente alineadas con el desafío. Bueno, hasta ahora hemos desmontado los conceptos estáticos, ¿no? Demandas, recursos, la mochila. Pero en la vida real, nadie se para a hacer una tabla de Excel antes de estresarse. Ya, ojalá fuera tan fácil. Ocurre en fracciones de segundo. El pulso se te acelera antes de terminar de leer un correo. Y para observar esto en vivo, me encanta que usemos el modelo de Lazarus y Folkman, porque, sitúa la clave en la interpretación subjetiva del momento. Es un modelo brillante porque te muestra el mecanismo cognitivo paso a paso. Pues vamos a aplicarlo bajo la filosofía SciMap, un caso de estudio de nuestras fuentes. Tenemos a María. Vale, pongamos a María sobre la mesa. María es profesora en una facultad. Faltan exactamente 7 días para que empiece el semestre. Y una mañana abre el correo y el decanato le dice que le acaban de asignar 3 asignaturas nuevas. Madre mía, a una semana. A una semana. Y no son de su área principal. Además, tiene que darlas íntegramente en inglés técnico, para alumnos de intercambio. Y no le dan ni temarios ni materiales, un salto al vacío. Pobre María. Pero a ver, este es el escenario perfecto. Cuando María lee ese correo, su cerebro ejecuta inmediatamente lo que Lazarus y Folkman llaman la evaluación primaria. El escaneo de amenaza. Exacto. Su mente instintivamente se pregunta, ¿esto afecta a mi bienestar? Y hay 3 respuestas posibles. ¿Es un daño que ya ha ocurrido? ¿Es un reto que me beneficia? ¿O es una amenaza? Hombre, en este caso, En este caso, María percibe que su prestigio está en juego, que no va a dormir y que dar clase en inglés sin preparar la puede humillar. Su amígdala se dispara. Amenaza grave. alarma total. Pero claro, el proceso no se detiene en el pánico inicial, porque uno no se queda congelado mirando el ordenador, o al menos no mucho rato. Inmediatamente ocurre otro proceso mental. Sí, se activa la evaluación secundaria. La corteza prefrontal toma el mando y empieza a registrar el inventario de su mochila y de su entorno. Dice que tengo para sobrevivir a esto. Exactamente. María hace balance. A su favor. Tiene años de experiencia docente y es muy organizada. Bien. En su contra, su inglés académico está oxidado. No tiene el recurso del tiempo, porque solo queda una semana. Y el departamento no le apoya. O sea que el cruce de datos le dice que las demandas desbordan ampliamente los recursos. La amenaza se solidifica. Y es justo aquí donde María tiene que desplegar sus estrategias de afrontamiento, lo que llamamos coping. Claro, tiene que hacer algo para no volverse loca. La teoría divide este coping en 2 ramas principales. Lo ideal es usar ambas. Primero, las estrategias centradas en el problema. O sea, atacar la realidad externa. Eso es. María no se queda en el despacho llorando. Pospone reuniones, estructura un calendario militar y llama a 3 colegas para pedirles apuntes en inglés. Está atacando la fuente del estrés. Pero, organizar la agenda no evita que el corazón te siga yendo a 1000 por hora cuando te vas a la cama. Si solo hace eso, se va a agotar físicamente. Y por eso necesita la segunda rama,
las estrategias centradas en la emoción. Su objetivo aquí es regular el malestar interno. Fundamental. María decide no cancelar su hora de ejercicio diario para bajar el cortisol. Practica respiración. Y muy importante, queda a tomar un café con una compañera solo para desahogarse. Eso es salud mental básica. E incluso podría usar el coping centrado en el significado, ¿sabes? Pensar, vale, esta semana va a ser un infierno, pero el año que viene mi inglés será espectacular. Una coreografía de supervivencia tremenda. Pero este proceso es un bucle, no es una línea recta. Dependiendo de cómo funcione todo esto en los siguientes días, el caso nos lleva a dos finales. Veamos el escenario favorable primero. Venga. Faltan 3 días para las clases. María, gracias a los apuntes de sus colegas, ya tiene preparadas las 2 primeras semanas. Su inglés no es perfecto, pero es suficiente. Pues en este punto ocurre una reevaluación. El cerebro vuelve a escanear la situación. ¿Y qué pasa? El veredicto cambia. Su cerebro concluye: esto ya no es una amenaza incontrolable, es un reto duro, pero lo estamos manejando. ¡Wow! Esta reevaluación positiva altera la química de su cuerpo al instante. El miedo se transforma en tensión enfocada y el distrés muta en eustrés. Pero tenemos que mirar la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si las estrategias fracasan estrepitosamente? Sus colegas no tienen materiales, el vocabulario técnico es un muro y la ansiedad no la deja dormir. En ese escenario, la reevaluación es profundamente negativa. El cerebro confirma que la amenaza ha crecido, porque ahora tiene menos energía. Ha agotado sus recursos físicos. Y ahí entramos en barrena. Sí, y la literatura introduce un mecanismo de salvaguarda, el proceso de restablecimiento de recursos. Si Marianne entra en esa espiral, su cuerpo le va a exigir detenerse. Su prioridad dejará de ser la clase y pasará a ser su propia supervivencia. Tendrá que pedir la baja. Lo cual nos devuelve a los datos del principio. A esas empresas que no evalúan riesgos y dejan a la gente navegando a ciegas entre amenazas constantes. Empujándolos al colapso. Hoy hemos visto que el estrés no es tener muchas tareas, sino un choque complejo entre el entorno y nuestra evaluación cognitiva, una balanza dinámica. Y comprender esto es la base de un alto rendimiento sostenible, que es lo que buscamos en SciMap. Saber distinguir una demanda-reto de una amenaza da una ventaja operativa real. Exactamente. El puente siempre va a tener que soportar carga. La clave es cómo está diseñado. Con esta imagen cerramos el análisis de hoy, pero dejo una reflexión final para quienes nos escuchan. Adelante. Vivimos en una época donde la inteligencia artificial, la hiperconexión y los algoritmos elevan las demandas a un ritmo exponencial. Pero nuestra biología, esa mochila, lleva 50.000 años sin actualizar su hardware. Qué gran verdad. Si el entorno infla las demandas a una velocidad que la evolución no puede seguir, estamos llegando a un límite estructural donde la adaptación individual no será suficiente. Nos va a tocar rediseñar la forma en que entendemos el trabajo humano. Ahí lo dejamos para que cada uno lo medite. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.